Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, maestro Bayardo. Quiero contarles que el maestro Bayardo fue mi maestro, así que tengo el orgullo y el honor de decir que fui alumno de él cuando estaba todavía estudiando la maestría. Llegaba con pantalones rotos y el pelo largo y entonces algunos se aterrorizaban ahí en la Universidad del Valle de Guatemala, pero los tiempos van cambiando y ahora me tuve que poner este traje raro y todo, pero ni modo, es parte. Si no, no me dejan entrar. Es parte de la evolución, va. No sé si es evolución o no sé qué sea, pero bueno, la cosa es que… Bueno, nosotros, a mí me pidieron hablar un poquito sobre el tema tecnológico. ¿Cómo empezamos a entrar en este tema tecnológico? Y le agradezco mucho al maestro Bayardo el tema de lo que hacemos con los jóvenes. Nosotros tenemos ya más o menos cerca de unos 15 años de estar trabajando con el tema de tecnologías para jóvenes en conflicto y jóvenes en alta marginalidad. A mí me tocó ser profesor desde, bueno, salí a los 18 años de maestro del Rafael Akeche. Soy aquechista. Y cuando salí, pues como todo joven que sale de un establecimiento público como maestro, lo primero que busca es trabajo. ¿Va? Y entonces salió allá en la prensa libre, yo recuerdo un pedacito así, papelito en amarillo en la sección de trabajos, una plaza para maestros en áreas marginales. Y entonces mi amigo que vivía a la par mía, que también era maestro, me dijo, mira, vamos a probar, ¿verdad? Pues vamos, pues, y resultó que era para Fe Alegría, con educación popular. Estando ahí, pues nos hicimos las pruebas, era bien complicado entrar a Fe Alegría en ese tiempo, pero no sé qué vieron en mí y me dijeron, mira, te venís a la zona 18, allá en la colonia Limón, zona 18, y te venís a trabajar con jóvenes aquí. Pues para mí no era muy difícil entender el contexto porque yo venía de lo mismo, pues, o sea, estábamos como aquechistas, teníamos amigos de todos lados y conocíamos bastante bien la atmósfera de ese tipo de jóvenes. Y empezamos a trabajar con educación popular. Como cualquier joven, dije, bueno, mi papá me dijo, mira, ponete las pilas, metete a la U o sacate tu plaza en el Estado, porque ni modo, ¿va? Yo vengo de una familia que todos son maestros del Estado, ¿va? Y entonces mi papá es huehueteco y vivíamos en un pueblito que se llamaba San Pedro Soloma, allá metido en el antiplano. De los que conocen sabrán desde dónde le estoy hablando. Entonces todos mis tíos son maestros del ICMAC, ¿va? De Huehuetenango. Se graduaban y se iban a la aldea a trabajar. Eso es lo que se hacía, ¿va? Esa era una tradición en muchos. Pero yo era un poco inquieto y dije, chucha, terminar en la aldea. No porque fuera malo, a mí me encantaba, pero realmente yo era más urbano en muchas cosas, ¿va? Y hasta ahora que estamos entrando con Ceiba en el tema más rural, reconozco muchísimas cosas, pero yo tenía más una propensión a trabajar en áreas de alta vulnerabilidad. Además venía de ahí, pues, o sea, nosotros no teníamos mucho que discutir en ese tema. Decidí entrar a trabajar y me metí a estudiar leyes, porque todo el mundo le decía a uno, mira, volvete abogado, porque hay pisto. Y eso es una firmita, mira cuánto vale, ¿va? Y entonces uno tiene como esa idea, ¿va? O sea, finalmente estamos, como dice la pirámide de Maslow, tratando de resolver nuestras necesidades y la primera, la subsistencia. Entonces lo primero que tiene que resolver uno es sobrevivir y después de sobrevivir pues ya puedes pensar. Por eso es que yo siempre digo aquí, todo el mundo critica lo que pasa en un país como nosotros y lo que somos como país somos eso realmente. O sea, no es posible pedirle a una persona que está en una situación de sobrevivencia que se plantee un proyecto político, por ejemplo. O sea, pasan ese tipo de cosas, porque pareciera que, y ese es un problema de nosotros los urbanos, ¿va? Como vivimos en la ciudad, no nos damos cuenta muchas veces de lo que pasa en el interior. Entonces, si vos decís que lo que pasa es que la gente en el pueblo no sabe qué pasa aquí, por eso no se plantea cosas diferentes. Y en todos estos últimos años los que han escogido los presidentes somos los urbanos. Y eso hay que decirlo. O sea, tampoco es un tema
y podríamos pasar horas discutiendo sobre el tema político, pero el tema de fondo es que finalmente uno termina construyendo un modelo de vida paralelo a lo que el prototipo de ciudadanía que da el país o la realidad, pues uno se mueve en eso. Caí en Fe y Alegría y empecé a trabajar con los jesuitas. Entonces, si hay alguna cosa extraña en mi personalidad, es culpa de esa gente. Empecé a trabajar con los jesuitas y en educación popular. Pasé 9 años trabajando con Fe y Alegría. A los 2 años, teniendo como 22 años, más o menos 20 años, me dice, mire, quiero que sea el subdirector de la escuela, una escuela que tenía 54 maestros y 2,000 estudiantes, en el Limón, zona 18. Y al año siguiente me dijeron, mire, quiero que sea director. Y entonces, claro, muchos de mis amigos, que eran mucho más grandes que yo, se dijeron, ¿cómo a este patojo le van a dar ese trabajo? Pero bueno, yo lo agarré y yo me asumí el reto. Pasé durante todos estos años trabajando ahí con jóvenes, con los muchachos, tratando de implementar todo un modelo educativo distinto. Siempre fuimos muy claros en decir que no queríamos hacer educación para pobres, ¿va? Porque siempre que se dice, vamos a hacer cambios educativos, pensamos en, pues que son los pobres, denle cualquier cosa, denle, ahí funciona, ¿va? Porque ahí aparece, en ese momento que el chico empieza a leer, cambió su vida totalmente. El mundo se le abrió y rompió lo que llamamos ignorancia. Empezamos a trascender como humanidad. Entonces, decía yo, ese tipo de cosas fueron las que nos fueron llevando y dejé la carrera, me metí a estudiar pedagogía y saqué la licenciatura, pero decía yo, bueno, aquí tengo que hacer algo diferente porque los sistemas educativos y los programas no funcionan para esta gente. Estaban hartos del sistema escolarizado lineal. Muchos de ellos expulsados de escuelas públicas, chicos que quedaban fuera del sistema por pobreza, porque allá es el Tin Marín, somos 5 de la familia, 6 hermanos, y bueno, este año te toca a vos, este otro te toca a vos, el otro te toca. Porque aunque parezca mentira, la escuela es una élite. O sea, mantener a un muchacho en la escuela es caro. Aunque digan de la gratuidad y de todo eso, es caro mantener a un muchacho en la escuela. Que los útiles, que esto, que no, porque que me digan que llega la bolsa escolar, de que no sé, estos son cuentos, porque si se lo llega ya cuando ya va terminando el año, ¿para qué quiero? Y si de todos modos los maestros lo están pidiendo, que las contribuciones y así medio, que esto, el uniforme también es caro, ¿verdad? Y si lo vende la directora del establecimiento, más caro todavía, ¿verdad? O sea, es caro estudiar, en este país es caro estudiar. Y para una familia pobre en un barrio marginal, que encima de todo tienen que pagar la extorsión, porque también hay que agregarle eso, el impuesto de seguridad. Porque lo que pasa es que los que extorsionan le dicen a uno, mira, tenés que pagar 50 quetzales al mes, 100 quetzales al mes. ¿Para qué? Para que no te pase nada. Esa es la seguridad. Nosotros también pagamos nuestra extorsión de seguridad. Los que vivimos en algunas colonias pagamos seguridad. También es una extorsión indirecta porque se supone que no deberíamos de pagar esa seguridad porque hay seguridad pública, ¿va? Pero como no funciona la seguridad pública, tienes que poner una alarma, tienes que poner esto, tienes que poner... Y esos son costos que el ciudadano tiene que cubrir porque el Estado no está cumpliendo su función. Entonces, empezamos a trabajar ahí. Y siempre nos hicimos preguntas, ¿cómo poder hacer algo diferente? Un proyecto distinto, un proyecto... Porque finalmente, a pesar de que Iván Illich en su libro Escolaridad Enjuiciada dice que la escuela debería desaparecer, tratando de entender a Illich, estoy totalmente de acuerdo que el modelo educativo, el sistema y la escuela de hoy debería de haber desaparecido hace mucho tiempo, porque es inoperante, es infuncional. Y más cuando hablamos de educación pública. Aunque la educación sea privada o sea estatal, es pública, es un acto público. Finalmente lo que hacemos cuando educamos, hacemos actos públicos. Porque esta gente va a la calle y trabaja dentro de esa realidad. Entonces, a mí me tocaba caminar
con los muchachos en el barrio y yo decía, durante 9 años yo hubiera dado mis ojos, mis brazos apostando que yo trabajaba con los más pobres, porque yo estaba en Fe Alegría. Y me leí todas las cartas de Masparro, del fundador de Fe Alegría, el padre Velas, y yo decía, eso es Fe Alegría. Donde termina el asfalto, comienza Fe Alegría, decía el eslogan. No hay muros, no hay nada, porque la escuela está en el centro de la comunidad y es parte de la comunidad, ¿no? Ahora hay que amurallarlas todas, pues, y entonces llega la escuela de Fe Alegría, están todas en Rison y todas estas cosas. Y si uno, si Velas hubiera nacido y hubiera visto estas escuelas, le da un paro, ¿va? Un susto, se muere, ¿va? Porque dice, ¡ah! ¿Cuándo yo pensé en esto? O es como, yo soy exalumno salesiano, les cuento. Si don Bosco naciera ahorita y ve lo que hacen nuestros hermanos salesianos, se muere también, porque nació en los barrios pobres de Turín, con obreros, y hoy pues hay muchísimas cosas que son la negación de la negación. O sea, muchos santos que han creado proyectos educativos, si nacieran hoy y ven lo que hicieron su gente, seguramente se pegarían un tiro porque es totalmente contrario a lo que concibieron en su esencia. Pero bueno, eso pasa muchas veces, los fundadores tienen una idea y los que siguen después hacen de lo que la idea es otra cosa. Empezamos ahí, pasé a Grupo Ceiba y ahí la cosa me cambió la vida. Porque yo abría en enero las puertas de las inscripciones para Fe Alegría y se me llenaba. Hasta tenía yo que decir, 4 de la mañana estaba la gente ahí esperando para inscribir. Los de Ceiba no. Esos eran otros. Esos ni siquiera se habían hecho el planteamiento educativo. Ni siquiera se lo habían preguntado. Y entonces había que ir a buscar a esa gente. Porque cuando empezabas a descubrir eran muchos de los que ni la escuela ni nadie, no estaban desencantados del modelo educativo. Y entonces trabajaban, participaban en pandillas, bueno, ustedes se imaginarán, hay familias que viven el tráfico, eso es real, ¿verdad? Y ahí yo recuerdo mucho que nos pasaba porque en una de las escuelas de Ceiba, allá en el Limón llegaba, y el pusher, digamos, el traficante mayor, el que controla el sector, ella decía, profe Macome, qué buena onda usted. Usted es el único que me recibe a mis hijos. ¿Pero por qué me trae a tus hijos aquí a estudiar? No, mire, me dijo, yo sé que lo que hago es malo, pero yo no quiero que aquel vuelva a hacer lo mismo que yo hago. Quiero que estudie. Pero lo llevo a las escuelas y me lo sacan porque les da miedo, porque dicen que yo soy el traficante de aquí. Bueno, entonces, ni modo, pues, existen hasta esas situaciones, ¿va? Y ahí, y con eso cierro ahí es donde empezó el tema, decía, pensando y pensando y pensando, la tecnología. Nosotros probamos con todo. A mí mucha gente llega conmigo y me dice, mira vos, Maco, nosotros queremos hacer un proyecto, pero queremos darles panadería, queremos darles herrerías, queremos darles... Y yo digo, ¿vos qué pensás? Bueno, si ustedes quieren hacer, y no tenemos pisto para poner ahí cuántas herrerías. Ajá. Yo solo te puedo contar que lo que hicimos nosotros fue, y tuvimos panaderías, herrerías, cerámica, vendimos comida, donas, todo lo que podía haber. Pero después de 1990, cuando la droga empieza a entrar violentamente en los barrios marginales, los muchachos se reían de nosotros de eso. ¿Cuánto vas a pagar por vender pan? ¿Tanto? En un día me lo gano. No, hombre, mira, eso no funciona. Y entonces decía uno, no, pero mira, te van a matar. El amor a la vida. Ahí no hay ética de esa. Ahí se rompieron muchas de las cosas de la ética. Ni la moral existe en ese tipo de expresiones. Y me contestaron, ¿y qué? Si para morir nacimos. ¿Va? 30 días, 5 meses, un año chilero, mejor que toda la vida que he estado viviendo ahorita. Y ese es un gran problema. Y es serio, porque cuando el muchacho perdió el horizonte, ahí pasa algo.
que hay que hacer algo, y no es cualquier educación la que puede transformar volver a creer en la vida y en la realidad social es bien complejo. Porque finalmente tú lo ves y lo que pasa es que nuestros ejemplos sociales también dicen eso. Entonces, si te volvete traficante porque tenés pisto, ¿verdad? Y los ejemplos en los gobiernos también es el mismo. Ahora usted era ministro, pero primero era guardaespaldas, ahora es ministro de no sé qué. Entonces, entonces dice, ¿para qué quieres que estudie? Si aprendo a manejar esta arma y me vuelvo sicario, a lo mejor un día llego ministro también de gobernación, alguna cosa de esas. En el imaginario, de repente, sí, los muchachos lo creen, porque lo están viendo. ¿Va? Y yo ya no voy a seguir dándole ese rollo porque me van a decir que sabe qué, pero vean ustedes el Congreso, vean y vamos encontrando montones de ejemplos donde ya la educación, ¿no? El proceso de alcanzar situaciones no necesariamente está estrictamente condicionado a que estés mejor preparado. Y muchísimos de nosotros que nos vemos todos los días a palitos con las cuentas, a pesar de que podemos tener un doctorado, una maestría, pero queremos vivir diferente, tenemos que aprender que la realidad es esa. Otros descubrieron que había mecanismos más rápidos y que ni siquiera entrando a la escuela podían alcanzarlos. Y eso es un tema complejo y delicado. Pero bueno, ¿qué pasó entonces? Cualquiera después de lo que yo digo se desencantaría de la escuela. Y entonces yo empecé a caminar ahí en los barrios porque tenía que buscar estudiantes, porque ahí sí ya no me llegaban en chorro como me llegaban a Fe de Alegría. Y recuerdo mucho que cada vez que yo entraba a una casa, además yo era el profe Maco, y entonces había dado sexto y había entregado diplomas y todo el mundo me conocía. Entraba a la casa y le decían, profe, ¿cómo me pase adelante? Que no sé qué, siéntese aquí en un cuartito. Y habían 3 signos o símbolos que yo siempre encontré en todas las casas o champas donde entré. El primero, el cuadro de la Virgen o de alguno, San Judas Tadeo, San Antonio, alguna que está. Ahí está pegado siempre. Católico, evangélico, o sea, siempre hay un santo ahí. Porque ese es el sincretismo, ¿eh? O sea, no es tan así como a veces nos quieren ver que sos evangélicos, no, pasan esas cosas. Por aquello de que de verdad el santo responda, aunque vaya a la iglesia evangélica, me quedo con el santo un ratito, ¿va? Porque aquí es así, pues, hay que verlo, como la gente lo ve. Segundo signo, el almanaque. En todas las casas, si usted vaya, encuentra el famoso almanaque. ¿Verdad? El de la Ilay, el de la mecánica no sé qué, el no sé qué. Incluso está el cuadro de la Virgen y a la par la chava semidesnuda del taller de no sé qué. Ahí está, pero el almanaque está ahí, sirve el almanaque. Pero el mejor de todos, el diploma de 6º grado. Y en algunos casos, la foto de la niña o el niño que recibe el diploma de 6º grado. Y entonces yo decía, ¿se recuerda, profe, cuando usted le entregó el diploma? Sí, ahí está su firma, mire. ¿Y qué pasó con la Chonita? ¿Qué pasó con la Marita? ¿Qué pasó con Juanito? Ahí está estudiando. Yo siguió estudiando. Se casó y tiene una familia. Algo pasa cuando entras a la escuela. Algo hace la educación, pero no esa educación la que nosotros siempre dimos. Era algo que movía. Y entonces dijimos, la educación puede transformar. No te va a hacer más rico, porque el sistema es muy perverso, pero te puede hacer más persona. Y te puede ser diferente. Y seguramente un chico, y mejor si es una chica que estudia, rompe brechas, porque lo mínimo que va a pedirle es que sus hijos vayan a la escuela. Y empieza a romper brecha. Y empieza un factor que nosotros le llamamos elevación social. La educación tiene un factor de elevación social. ¿Verdad? Porque te vuelve distinto. Un grupo, una persona que estudia, que entiende, tiene mayor. Ahora,
qué estudia y qué entiende y cómo se estudia y se entiende es otro factor, porque ahí entraríamos a un debate sobre la educación crítica, que es tal vez lo que adolece muchas veces nuestro modelo educativo. Porque de lo contrario, si tuviéramos un factor de educación crítica, seguramente no hubiésemos desde hace muchos gobiernos escogido a los presidentes que hemos tenido. Hubiéramos tenido otra posición. Pero bueno, esto es lo que estamos intentando, elevar el perfil social de los jóvenes. Y entonces decidimos, entre todo el asunto, cambiar el currículum, pensar en algo diferente. Ahora tenemos un modelo muy interesante de transdisciplinariedad. Pero algo que se me ocurrió fue porque ya no nos pegaban los talleres. Fíjense que pusimos un taller de panadería y toda la semana le pagábamos con pan a los muchachos. Imagínese usted, pero por lo menos tenían que llevar. No, es que el problema es que cuando todas las semanas tienes que llevarte una gran bolsa de pan en lugar de llevar dinero, la cosa se complica. Y el problema es que el traficante o el que conoce de esta situación te dice, no te preocupes, tu mamá está enferma, ¿va? Sí, fíjate que no, aquí está, toma el billete a 100. Ahí después me lo pagas, anda a comprar la medicina que necesita. Y te compra el alma. Porque ese es el problema. Te compra. Y entonces tienes una deuda. Y esa deuda la tienes que pagar. Tarde o temprano, con una cosa o con otra, la pagas. Entonces empezamos a decir, y ahí fue donde se nos metió la tecnología. Mira, muchacha, ¿qué hacemos? Porque ya todos estos negocios, herrerías, todas estas cosas no pega. Además era muy caro. Pues hicimos una herrería y ganaba más el herrero del barrio porque él venía y decía, compraba los materiales, el hierro y todo, lo llaman la fayuca, le llaman. La fayuca es por la terminal, donde a usted le venden el hierro robado de todas las empresas, que se roban y que esto y lo otro, lo llevan a unos containers, ¿verdad?, donde los tienen, y ahí no hay factura, no hay nada, y usted compra el hierro 3 veces más barato de lo que le podría costar en un lugar. Entonces, y nosotros enseñamos a los muchachos que tienen que facturar, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer... Y entonces, no competíamos con él. Pero deje eso. El herrero agarra y se roba la electricidad del alumbrado público. Tienen algo que le llaman como unos ganchos, los tiran hacia el cable, los cuelgan y se roban el alumbrado público, lo canalizan y entonces no pagan la luz. Y nosotros pagando factura de energía eléctrica y todo. Entonces nunca hay competencia, porque la puerta que a mí me costaba 200 quetzales, a aquel le costaba 50. Entonces era bien difícil, ¿va? Entonces decimos, bueno, empezamos con el tema tecnológico, llegamos a un punto de decir, miren, la verdad es que si no somos buenos para ese, como todo proyecto, miren, todos los proyectos de los 80, 90 siempre pensaron en que, y todo el mundo, si usted se lo dice, todo el mundo le dice, ¿para qué sirve? Es que hay que buscar trabajo, porque el trabajo es el que va a cambiar todo. Yo después de 28 años de estar metido en este rollo, no me la termino de creer completamente. Yo conozco un montón de muchachos que trabajan en la mañana en McDonald's y por la noche están traficando drogas. O sea, tampoco hay que ser tan... Digamos que uno no puede casarse con un pensamiento. Y todo el mundo dice, hay que formar para el trabajo, hay que formar para el trabajo. Pero finalmente nos formamos para que las personas sean mejores ciudadanos, sean algo diferente, ¿verdad? Emprendedores distintos. Eso pasa muchas veces. Y entonces decidimos empezar en el tema tecnología. Yo recuerdo mucho que el primer laboratorio, que fueron como 20 computadoras que pusimos en el Limón, me las regalaron unos canadienses que las traían en sus bolsas de maletas. Me dieron un montón de computadoras recondicionadas, las armamos y empezamos. Un amigo me dijo, 24 horas, no, ¿sabes qué? 48 horas y te roban todo el equipo de ahí. Hoy han pasado 15 años y no se robaron, pero ni la bolita del mouse. Hoy Ceiba tiene, entre los más de 30 centros que tenemos en el país, cerca de unas 3,000 computadoras. Y les juro, no se roba ni la bolita del mouse. Ahora pues ya no, porque ahora son ópticos, ¿va? Y empezamos a tener una carrera importante sobre formación tecnológica combinada con educación. Y ahí es donde empezás a aprender y a hacerte preguntas cómo la tecnología puede tener un factor importante, porque finalmente, y yo les mandé esta encuesta, perdonen, yo quiero agradecerles a los 29, ahí están los que me contestaron, y lo que hicimos aquí fue tratar la manera de poner un poquito, como quien dice, algunas respuestas
Vamos a ver si no nos falla aquí esto. Algunas respuestas con relación a este. La idea era tratar la manera de ir ayudándoles, que cuando viniéramos aquí a la reunión pudiéramos ver, esto yo se lo voy a dejar a la facultad, son 60 preguntas de un diagnóstico interesante sobre el tema de la efectividad docente. Y hay varias preguntas. Claro, preguntas obligatorias desde como, fíjense cómo los que contestaron, el 100% de ustedes, porque me imagino que muchos ya lo contestaron, cuando planifican toman en cuenta el plan de estudios y el título profesional correspondiente. O sea, piensan, bueno, ¿para qué va a salir este? ¿Y cómo hago el plan de estudios en base a eso? 100% de ustedes piensan esto. Basa su planificación en evidencias científicas. Ahí sí me dijeron que el 85%, pero más o menos un 14% dice, bueno, sí, a veces, pero a veces no. Pues está bien. Gracias por la honestidad. No siempre uno va. Selecciona y actualiza fuentes pertinentes, igual. No siempre se actualizan fuentes. Y ahí es donde estamos viendo las cosas. La planificación de su asignatura la realiza tomando en cuenta competencias profesionales del egresado. Esto es bien interesante porque yo siempre he dicho que las planificaciones deberían de tener un apartado que me diga cuál es el perfil de egreso de mi estudiante y ver qué tanto mi curso se adapta al perfil de egreso. Pero debería estar evidente. No supongamos que el maestro sabe. Este es un error de los curriculistas, perdón. Siempre pensamos que los maestros deberían de saber de currículum, de un montón de estas cosas raras. No, hombre, hay que hacer evidente las cosas. Si yo digo que yo quiero un estudiante con tales y tales características, mis planificaciones tienen que estar construidas en base a ese tipo de perfil. ¿Verdad? Porque de lo contrario no tiene sentido. Entonces, ¿para qué estoy formando? A usted lo contratan para trabajar en un proceso educativo, pero hay un enfoque, hay una visión, hay una misión y hay a dónde quiero llegar. Y eso es para mí fundamental. Bueno, eso es un tema que podríamos, bueno, el 100% dice que el conjunto de su responsabilidad incluye planificación de la asignatura. Claro, totalmente de acuerdo. Me voy a ir a esta. El discurso empleado en su proceso de enseñanza-aprendizaje es claro y preciso. Y aquí hay un concepto que para mí es fundamental, esencialización, en el tema de educación virtual. Uno tiene que tener esencialización. No puede irse por las ramas, porque primero el estudiante no está presencialmente y no le puede usted decir, a ver, repítame lo que dijo. Tiene que ser esencial y tiene que ser preciso. Y muchas veces la queja de nuestros estudiantes es que nuestras instrucciones no son claras, no son precisas y nos vamos por las ramas. Ese es un problema muchas veces y es muy común. No es un tema que se achaque a ninguno en particular. Entonces siempre me dicen ahí, siempre son precisas, el 82%, a veces son precisas y por ahí algunos me dijeron nunca son precisas y a veces tengo que hacer adecuaciones según el nivel del grupo. Perfecto, me parece interesante. Sí, en mi opinión personal me hubiera gustado que hubieran más que hagan adecuaciones. Yo creo que ese es nuestro trabajo. Adecuar los procesos según la necesidad que el estudiante tiene, ¿verdad? Entonces, ahí hay el proceso, bueno, aquí preguntábamos porque el proceso comunicativo que realiza con sus estudiantes es verbal, no verbal, paraverbal, icónico, escrito. Unos estudiantes en una evaluación que me hicieron, que todas estas evaluaciones que salen de educación aquí en la Galileo, me preguntaron, uno me criticó y el otro me dijo que qué bueno. Yo cuando escribo les digo, mire, felicitaciones, un excelente trabajo, lo felicito, y tengo esa bendita maña que me la quiero quitar, de poner 3 signos de admiración para enfatizar lo bien que estaba. Pero hubieron algunos análisis donde digo, mire, debe de mejorar, su desarrollo temático no es preciso, debería hacer esto, y le puse 3 rayitas. Entonces me dijo, ¿cómo es eso? Que eso es como que me esté ofendiendo, ¿va? Encima de que me está diciendo que mi tarea es mala, usted me está casi como gritando, esta tarea está mal hecha. Dije, híjole, tiene razón.
porque es el lenguaje no verbal. Es como que yo escriba en mayúsculas todo. Es el lenguaje no verbal. Y usa iconos, claro, es icónico también porque pone imágenes que me están dando un pensamiento. Entonces es interesante que cuidemos ese lenguaje. Y más o menos el 64% dice que siempre utiliza algún tipo de estos lenguajes, pero el 35% más o menos me está diciendo que a veces lo hace. Yo más creo que todos lo hacemos, pero a veces no caemos en la cuenta de eso. Y eso es interesante. Bueno, y aquí nos podríamos, son 60 preguntas, así que no me voy a quedar en esto todo. Quería decir esto, la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha facilitado con la incorporación de la plataforma GES. Miren, yo como tengo un poco tiempo de estar con GES, a mí me parece una plataforma maravillosa, ¿va? Pero bueno, algunos de repente han trabajado en otras plataformas más complejas. Nosotros trabajamos mucho con Moodle, porque trabajamos mucho con educación libre, pero esta plataforma me parece muy interesante y hace poco me estaba diciendo la ingeniera María José que van a incorporar las videoconferencias, que me parece interesantísimo porque, mire, a mí me pasa a veces. La última vez lo que hice fue grabar un video para poder que nos conociéramos y humanizar más la relación con los muchachos y contarles qué es lo que yo hago, porque a veces pareciera que no queda totalmente claro, por muy bien que escriba uno, no queda claro. Entonces ahora va a haber una videoconferencia y de repente esto puede humanizar más el proceso. Yo creo que el concepto es humanizarlo. Y el peligro es deshumanizarlo. Yo creo que el gran peligro de una educación virtual es cuando se deshumaniza. Y entonces se vuelve mecánica. Y eso el calor humano no se puede perder. No se puede perder. Y por eso en el lenguaje icónico y todo, yo creo que uno tiene que externar. Si algo está viendo, no tenga pena decirle lo felicito. A veces a mí me pasa con algunos estudiantes que hacen unos trabajos maravillosos y les tengo que decir, mire, no tengo palabras para decirle, solamente le pongo excelente, le digo, así le escribo. Sin palabras, excelente. Lo chilero que tiene eso es que tiene una cosita ahí donde le pone una medallita, ¿va? Se la pongo también. Condicionamiento operante, ¿va? Pero se la pongo. La medallita y se la pongo. Porque eso dice. Donde más me cuesta es cuando sí tengo que decirle a alguno, mire, me cuesta porque pareciera que el estudiante en sistemas virtuales es muy susceptible. Porque como no, cualquier cosita que uno diga mal puede ser tomado como una agresión o una situación. Entonces yo ya me cuido mucho de eso. Pero bueno, sigamos. Lo que yo quiero manifestarles, y cada uno de ustedes lo puede ver porque todos estos resultados están quedándose en sus, ahí hasta abajito donde les mandan, aparece, yo lo puse para que ustedes lo puedan ver. Algunas cosas, considera que el ser humano se moviliza por valores que motivan su inteligencia y su voluntad para aprender. 50% dicen que sí, siempre dice, 19 dicen que sí, y hay un porcentaje por ahí que dice que no o que tal vez. Bueno, ese es un tema muy relativo. Yo sí creo que la gente se moviliza por lo que vive. Quítale siquiera el término valores o lo que sea, pero sí es muy importante en la medida que tengamos un estudiante que está bien y que se siente bien con nosotros, que hay una sinergia entre lo que usted establece y ellos también, seguramente el proceso de enseñanza-aprendizaje va a mejorar. Eso es indiscutible. Ojo que les estoy hablando desde mi experiencia con jóvenes en situación mucho más, de muchísima vulnerabilidad. Imagínense estos muchachos que muchos de ellos todos son licenciados, ingenieros, o sea, son muchachos que vienen desde otras experiencias. Bueno, el aprendizaje basado en problemas refuerza las motivaciones internas y externas del estudiante, se dice siempre y a veces. Esa pregunta es interesante porque marca mucho el modelo y el concepto. Estoy trabajando un curso sobre diseño de proyectos educativos y les dije, vamos a hacer un proyecto educativo. Y van a hacer un proyecto educativo real, no me van a hablar cuentos ni me van a... Y estamos trabajando, interesantísimo lo que se produce. Porque están entrando en ese aprendizaje, hay un problema, hay una situación,
tiene sentido cuando usted enmarca un problema. Y le dice, mire, este problema hay que resolverlo con el curso. Y yo creo que esto en un proceso de educación virtual puede ayudar muchísimo a hacer mucho más dinámico y mucho más eficiente el proceso. Si se trabaja por problemas, por proyectos, por tratar de construir con los muchachos, esto es fundamental. Bueno, vamos ahí, considera los métodos que utiliza. Bueno, esas son preguntas más que se le hicieron a usted. Aplica diferentes estrategias metodológicas, técnicas. Esto es también importante. Algo que queríamos saber es, bueno, el 85% de los que estamos aquí estamos diciendo que sí usa diferentes estrategias y técnicas para los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Si usted usa una única estrategia, va a aburrir a los muchachos. Tiene que moverlo y tiene que variarlo, tiene que cambiarlo. En este curso trabajamos ahora infografías, hemos estado trabajando flujogramas, hemos trabajado mapas mentales, hemos trabajado crearlo. Al inicio trabajamos también ensayos, todo, pero hay que estarles diversificando porque de lo contrario se aburren. Y entonces uno va viendo cómo va cayendo la curva y ya no todos los trabajos son buenos, ¿va? Inician muy bien y de repente empieza la caída, y hasta que hay trabajos malísimos. Entonces, eso es un tema también que me parece importante a resaltarle. Bueno, las estrategias didácticas, presenta casos prácticos y relacionados, tiene mucho que ver con la pregunta del aprendizaje basado en proyectos, interesantísimo, cuando le presentas al estudiante cosas reales. Aunque le des un documento, lo que sea, que es un marco teórico de referencia, hay que invitarlo a construirlo en base a las cosas teóricas reales. Y el 78.6 y el 21, que podría ser, están diciendo que sí lo están haciendo. Y esto es interesante porque nos está dando buenos indicios. Bueno, las tareas buenamente están relacionadas a la solución de problemas, proyectos. El 82% dicen que sí. Y esto es interesante porque lo que estamos diciendo es, hay que seguir trabajando en esto, porque en la medida que el muchacho lo enfrente a problemas reales de su carrera, yo siempre le digo al muchacho cuando trabajamos en los ensayos, al final dice, hay que hacer conclusiones, pero yo le agrego una cosa más, si alguna vez de aquellos estudiantes que son así como quisquillosos, pero mire, yo leí ahí sobre la técnica de ensayo y recomendaciones técnicas no dicen los ensayos. No se preocupe, porque es que ese ensayo es el que yo hago, le digo, ponga recomendaciones técnicas. ¿Y qué es la recomendación técnica? Es que usted como profesional, ¿cómo sugiere que va a hacer el cambio? Porque usted va a ir al terreno a trabajar, y allá, ¿qué va a hacer? Sugiérame, ¿verdad? Deme posibilidades para descubrir, si es un profesional de la educación, ¿qué soluciones le ofrece? ¿Qué recomendación técnica le haría si usted está trabajando en un centro educativo para resolver? Porque todo el mundo lo está diciendo, mire, usted estudia maestría en la Galileo, ¿ah? Sí, entonces ya de saber, mire, ¿qué hacemos con tal cosa? Tiene que saber proponer, y eso hay que hacerlo. Entonces yo creo que es interesantísima la respuesta que varios dieron ahí. Aprovecha, las TICs, que ya lo estaba, el conjunto de materiales, muy importante, los materiales que utiliza, con frecuencia material digital, también hay muchísimo recursos. Alguien dice hoy, ya no hay que enseñar contenidos, y yo estoy totalmente de acuerdo, todo está, lo que hay que enseñar es la estrategia para que esos contenidos y temáticas se puedan desarrollar y explorar y sacarles el mayor provecho. Bueno, ahí están como las respuestas de varios temas, el tiempo que dedica, muy interesante, el tiempo dedicado a la función tutorial o a la mediación pedagógica en su asignatura es suficiente. 50% dice que a veces, 47% dice que siempre, y algunos se animaron a decir que no. Yo voy a decir lo que nunca hay tiempo, no es suficiente. Yo siempre me quedo con ganas de que podría tener más tiempo para hacer esto, pero no hay tiempo siempre para todo. Pero bueno, lo más importante es que lo que estamos descubriendo con esta respuesta es que sí hay que empezar a tomar, y yo lo decía en algún momento, en la medida que la plataforma y el sistema empiece a implicar más cosas, va a haber necesidad de más tiempo. Y eso va a ser un reto para la universidad y para la facultad, y esto es más una respuesta, una pregunta para ellos,
en el futuro van a tener que tomar decisiones en relación a la dinámica y a la forma de manejar estos cursos. Porque de lo contrario va a ser bien complicado, porque va a demandar más tiempo. Y el estudiante que en la medida que te abrís más, te demanda más tiempo. Mire, yo cometí ahorita, no, el error, experimenté. Agarré 2 cursos y les puse ahora hay un Messenger, ¿va? Y puse, ay Dios, tú preguntas todo el tiempo. Todo el tiempo. Que esto, que el otro, que sí, mire, que tengo dudas sobre esto. O sea, casi es dedicarte a trabajar en el MS bastante tiempo. Y si como lo tienes conectado a tu teléfono, te sentís un montón de mensajitos también que hay que contestar. Si lo abriste, tienes que contestar. Y ese es el problema. Porque ahí es donde empieza a reducirte tu tiempo, porque muchos de nosotros no solo nos dedicamos a esto, hacemos otras labores técnicas, pedagógicas, o de otras profesiones. Bueno, analiza con sus estudiantes los resultados. Miren, es importante esto. Esto habría que buscar un mecanismo de poder hacer un feedback entre los resultados. No es sencillo porque en algún curso que experimenté les decía, mire, estas son las cosas que debe modificar, cámbielo, ya no va a sacar la misma nota, pero sí le voy a poder poner una mejor nota, y sí lo hacen. El problema es que cuando ya, que son 3, 5, pues está bien, pero cuando ya son bastantes, casi tenés que hacer doble o triple calificación. Entonces esto se vuelve muy complicado. Son cosas que hay que analizar. Entonces dice, los resultados no siempre se pueden siempre analizar y agradezco la honestidad. Hay que buscar un mecanismo. Lo que nos está diciendo aquí es cuál es el mecanismo que vamos a utilizar para poder buscar que los resultados sean públicos y sean correspondientes y los podamos sentar con los muchachos. De repente se me ocurre intentar hacer encuestas de este tipo para poder ver, tal vez no tan largas, ¿verdad? Esta está un poco larga, pero sí intentar ver qué piensan de los resultados, qué se podría mejorar. Y ahora con todo este tema del Drive y todas estas cosas es maravilloso, ¿va? Porque podríamos hacer las encuestas o la facultad poder producir una encuesta especial para que pueda al final los muchachos expresar, ¿verdad? También no solo las evaluaciones, ojo con eso porque yo tengo mis dudas siempre con las evaluaciones y no pasa solo en esta universidad, pasa en todas las universidades. Se hace una evaluación al final y muy interesante, pero este es más de la práctica docente. No solo si el maestro es buena onda, si se porta bien, si califica, no, los resultados, mire, esto es lo que hubo. ¿Cómo se ve usted? Porque la pregunta siempre es, mire, ¿y el maestro califica sus tareas? El maestro no sé qué, el maestro no sé qué, el maestro, es maestro. Y si el maestro les cayó mal o lo calificó un día, entonces nunca yo jamás que volvería a tener ese maestro. Y entonces usted veía, iba hasta así y de repente con ese se va para acá. Y que también es un tema complicado. No, esto es más de la práctica. Es decir, miren estos resultados, ¿qué piensan? ¿Cómo los analizamos? Y que propongan también. Entonces, ahí participa bueno, este es un campo de la investigación y lo que me termino viendo en los resultados sobre el tema de la investigación es que, como todas las universidades, tenemos muy poco tiempo para hacer investigación. Y eso es delicado porque las universidades en todas partes del mundo trabajan mucha investigación, pero en América Latina, particularmente en el Istmo Centroamericano, las universidades tienen muy poca investigación. Y el maestro debería dedicar tiempo a la investigación. El problema es que tendríamos que ser maestros de tiempo completo y eso no se puede. Entonces, por 1000 factores. Entonces, lo que tenemos que pensar es cómo podemos crear algún modelo o alguna idea, y este es un reto para la facultad también, para poder aprovechar las propuestas y las experiencias que ustedes tienen en materia de investigación educativa. Lo que aquí se está presentando es, bueno, cómo podemos desarrollar ese tipo de procesos. Bueno, el proyecto, luego el tema del conocimiento, me encanta porque lo que sí muchos dicen es que el proyecto educativo institucional es valorado por usted, más del 71% dice que sí, y a veces 26%, ninguno dijo que no. Eso es importante, quiere decir que hay una identidad hacia la universidad, ¿verdad? Aquí hay una pregunta también interesante, ¿en qué grado la universidad promueve y fomenta el trabajo en equipos docentes? Y el 82% está diciendo que a veces. Esto es una llamada también importante para la reflexión,
porque tenemos que buscar una estrategia. No es fácil. El que yo diga es una llamada no quiere decir que es culpa de la facultad. No, es que hay que buscar una estrategia para poder fomentar y favorecer el trabajo en equipos y trabajar más integradamente. No sé cómo en este momento habría que pensar en eso. Aporte ideas, iniciativas, considera aportaciones que contribuyen al desarrollo institucional de la universidad. Muy interesante, 56 dicen que a veces, ¿verdad? Su práctica tiene un clima colaborativo. Bueno, y aparece un área de preguntas que tiene que ver también con el tema de del modelo. ¿La innovación debe ser coherente a las transformaciones necesarias del proceso de enseñanza-aprendizaje? Sí. La innovación y las transformaciones que el modelo tiene que ser coherente con la práctica. Nosotros podemos tener la mejor plataforma del mundo, nosotros podemos tener los mejores programas del mundo, podemos tener la mejor visión y misión del mundo, pero si la práctica no se da, no sirve de nada. Y entonces, como decía un cura jesuita, me decía, la peor teología, dice, es mejor que ninguna. Dice. Y la peor pedagogía es mejor que ninguna. Ese, como dicen los muchachos, gallo, gallina, sí, medio no, eso es peligroso. Muy peligroso. Entonces es mejor ser altamente conservador y tradicional y hacerlo bien, a decir que soy New Age y hago mil maravillas y no estoy haciendo algo bien. Eso es peligroso. Entonces hay que ir trabajando en eso. Hay que ir trabajando, aunque el 92% está diciendo que es coherente. Pues, ¿verdad? Yo solo estoy diciendo lo que ustedes respondieron. Bueno, la investigación primera en innovación, las tareas y propuestas de los estudiantes integran atención a sus necesidades y desafíos. Vuelve a estar en la pregunta inicial sobre si tenemos claro cuál es el perfil de salida y si esas tareas o propuestas de los estudiantes se atienden y si esos permiten, lo que estamos enseñando permite realmente llegar al 75% me está diciendo que sí, lo que está enseñando va a permitir, miren la respuesta que es importante, alcanzar y meterse en un mundo complejo como el que ahorita estamos. Bueno, las diferencias culturales, aquí hay un área de diferencias culturales, el apoyo a la diversidad cultural, las ideas culturales, todo este tipo de preguntas. Si ustedes se dan cuenta, la plataforma está involucrando jóvenes de diferentes lugares. A veces uno no se da cuenta, pero uno siendo un poquito más quisquilloso, me di cuenta que tenía chicos de Quiché, tenía chicos de Xela, San Marcos, o sea, otro asunto. Y si usted empieza a ver las fotografías, porque también usted se da cuenta que hay muchísimos muchachos que son mayas. Entonces los ejemplos y las preguntas también tienen que ir provocando. De hecho, hay varios que escriben sobre sus experiencias educativas, cuando se trabaja con los proyectos, de sus experiencias educativas en contextos de ruralidad muy interesantes, muy interesantes. Yo creo que esto son factores que deben de permitir que no sea una educación alienante, urbana, que piensa que todo el sistema funciona urbanamente cuando te lo encontrás que hay muchachos que seguramente están metidos en áreas rurales, en el campo, trabajando, haciendo otras cosas y que pues en algún momento del día se van a un café internet en la cabecera departamental y pueden o en la semana contestar en la plataforma. Entonces ahí está la respuesta, el 85% dicen que sí. ¿Considera usted que la actividad profesional de las docentes es relevante para usted? Bueno, y yo cerraría esta parte, como dice, la práctica de su enseñanza depende del proceso de desarrollo profesional. 78 dice que sí, 21 dice, evidentemente, una buena práctica va a depender a mejor preparación, mejor formación docente, capacitación. No estamos diciendo solo más títulos, porque yo podría tener un título, 2, 3 títulos doctorales y ser un mal maestro. Entonces la preparación y la formación docente tiene que estar equilibrada a esta práctica docente, porque pasa mucho de que me meto en este asunto. Bueno, perdonen, ahí cierro este tema del autodiagnóstico. Vamos a cerrar este tema aquí, porque esta computadora no es mía. Vamos a cerrar la sesión. Bueno,
Primera parte entonces de nuestro proceso. ¿Qué opinan de esto? Rapidísimo, tres participaciones, porque todavía nos queda otro montón de cosas. Yo por eso les pregunté ¿qué dicen de esto? ¿Vieron los resultados? ¿Qué opinión les merece? ¿Qué reacción inmediata? Después podría haber un análisis más profundo. Pero ¿qué opinión les merece cuando ven esto? ¿Verdad? Aparte que la encuesta está un poco larga y todo, pero bueno, pero eso era para poder explorar varios campos. Ahí están los resultados. ¿Alguno que les llame la atención? ¿Alguno que quieran resaltar? Estos son cosas que ustedes dijeron. Esto no me lo inventé yo. ¿Qué opinión les merece? ¿Alguna opinión o no hay opiniones? No. ¿Maestro? Si nos das un nombrecito para que yo... Carlos Avendaño, buenos días. Sí, en mi caso, quizás para una siguiente que la repita, tal vez debería haber una mejor introducción de qué persigue la... O sea, a pesar de que tenía un título, yo sí me perdí en algunas respuestas, sí. En algunas preguntas y respondí con mi mejor sentido común, pero sí creo que la encuesta, algo que también podría ser interesante a futuro sería seccionarla, para que incluso uno que va contestando sepa en qué contexto está contestando, para que cuando se miren los resultados, en mi caso, los entienda mejor. O sea, yo miro que la encuesta está muy bien tabulada, bastantes preguntas, pero sí en algún punto me perdí en algunas, sí, sí, pero en general sí la miro. Es decir, cuando usted empezó hoy a hablar, en dónde trabajaba y lo demás, terminé de entender por qué era la encuesta así. Cuando tocó esos temas de la cuestión cultural, yo decía, ¿y eso por qué, verdad? Pero hoy que usted empezó a hablar de en lo que usted trabaja, entendí por qué son las preguntas. Pero en general lo veo bien, sí. Para ¿les permitió ahorita los resultados como ver un poquito más? Sí, de hecho, con la tabulación que usted presentó, confirmé un par de cosas que yo no tenía duda, pero creo que al ver que contestaron los demás compañeros, sí me ubico mejor, sí, sí. O sea, a mí en lo personal sí me están sirviendo los resultados, porque yo estoy en este momento empezando en el proceso de educación virtual. Ya pasé la parte técnica, pero ahora viene la parte que usted dice que es la más difícil, la de mantener el contacto con los alumnos. Y aprovechando, ahora que acabo de terminar la certificación, en algún punto sí me sentí, me quedó la duda a futuro qué es lo que va a prevalecer, si la habilidad de uso de técnicas o el conocimiento que tenga el profesor. Y ahí estoy. O sea, no Yo creo que ahí va a haber que buscar equilibrios. Yo creo que no, para mí es evidente que el maestro tiene que estar preparado. Y que cuando trabajamos en esto hay que prepararse. Pero también las destrezas y habilidades a usted le pasa lo mismo. Yo cuando empecé con la plataforma, yo llamaba todo el tiempo porque había un montón de cosas que no entendía y cómo hacer esto, cómo hacer otro. Pero ya cuando te vas adaptando, pues vas aprendiendo cositas y vas aprendiendo tips, pero sí es importante la habilidad. Algo que sí me está sucediendo recientemente, ante esa duda, son las videoconferencias, porque algunas las hacemos abiertas, otras específicas, y sí hay alumnos, más que todo de la provincia, que sí preguntan ya cuestiones de vivencia. Entonces sí es agradable para uno contarles qué le ha pasado o qué piensa, excelente. Cosa que cuando no hay ese tipo de actividad, cuesta un poco que el alumno lo conozca más a uno. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, la idea era provocar. Muchísimas gracias, maestro. Sí me ayudó bastante la encuesta. Y la encuesta lo que debería de pasar, después hay que hacer un cruce, de repente meter la SPSS y hacerle un cruce de variables. Mire, lo que tenemos aquí es un cúmulo de respuestas, independientemente que puede ser que sí hay que mejorar algunas cosas,
el interés era lanzar, digamos, como dice, tira usted una bomba, vamos a ver qué pasa ahorita aquí con estas respuestas, y provocar cierta reflexión. Vamos a dar dos más, solo más. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Sencillo, mire esto, lo otro, los resultados me están diciendo esto, o en algún resultado en particular que le llamó la atención. Porque estos son los resultados que se tabularon en base a lo que ustedes mandaron. ¿Algún comentario más? ¿Quisiera alguien opinar al respecto? A ver, maestro. Usted ya, ahí está. En relación a lo que fue la encuesta, fuera que era bastante larguita, ¿va? Sí. Y nosotros, pues, muchos… El tiempo. El tiempo. Yo lo sé. Sí había preguntas que le retenían a uno para ir reflexionando en relación a la función docente que uno realiza, ¿va? Entonces, no era solo de contestarla. Totalmente de acuerdo. En el proceso de reflexión. Y puntos muy importantes, por ejemplo, que le reclamaban a uno esa idea docente. Y creo que está ahí enmarcada, precisamente en ese consejos para ser un docente impactante, que sí, le van a alimentar a uno. La encuesta toca eso, prácticamente. Sí, el tema de la eficiencia docente. Lo interesante es que con todas las preguntas lo que estamos tratando de decir, mire, hay una cantidad de factores que van a contribuir a favor para que sea eficiente. Y no es solamente ser muy pilas, sino es también tener conocimiento, pero es también que la plataforma funcione bien, es también que las políticas de la facultad sean coherentes. O sea, no solamente es usted. La eficiencia docente no es un factor unilineal, es un factor múltiple. Que nos va, entonces, en la medida que todos vamos metiéndonos a un sistema, es el enfoque curricular que se quiere llevar, todo esto tiene que ver con la eficiencia docente. O sea, no basta con que el maestro sea muy pilas y sea buenísimo, hay más factores. Esto que decía el maestro Carlos, ¿va? Me parece interesantísimo, porque ahora hay preguntas de muchachos del interior que le están haciendo, le están preguntando experiencias, y lo que aquí queríamos poner era, mire cómo ustedes están contestando, y para mí la respuesta ha sido interesantísimas, porque nos están marcando, digamos que, si lo quisiéramos decir, un marco referencial de que hay que hacer algunas cositas, pero no es que estemos tampoco en el vacío, ¿va? Es interesante eso. Maestra. Buenos días, soy Lisbeth. A mí me resulta interesante y pienso que la facultad podría retomar, incluso nosotros mismos, sobre los grandes ítems donde hemos coincidido o los apartados que tienen que ver con los retos hacia dónde nos movemos como docentes. Sobre todo pensando que la parte en la que nosotros nos desenvolvemos y el grupo de personas, de profesionales que estamos desarrollando, tiene por delante un reto gigantesco en esta sociedad actual, donde es necesaria la pertinencia cultural por los grupos culturales que están en nosotros como estudiantes nuestros, y el hecho también que cada vez menos, posiblemente en esta parte, para la sede central será un desafío importante, pero para las sedes en el interior de la República, donde se está pensando desarrollar también una capacidad instalada de nuevos profesionales que atiendan al grupo objetivo al que vamos dirigidos, porque la educación, como bien le ha dicho, es un gran reto, es un modelo de transformación, pero también va creando esa opinión pública del guatemalteco, que queremos un guatemalteco crítico, que sistematice. Nuestras opiniones fueron sistematizadas en este esfuerzo y es necesario seguramente utilizar esa información para darnos cuenta de cómo piensa el profesorado, el cuerpo facultativo que estamos acá, y cómo debería de ser, pensando prospectivamente de la Guatemala que queremos formar con la población pequeña, posiblemente que atendemos como universidad. Pero hay muchos llamados ahí, el tema de la pertinencia cultural, el uso de la tecnología, importante, el uso de la investigación como un factor diferenciador y al que estamos llamados como universidad para crear nuevo conocimiento. Y el último punto, que creo que también está relacionado, es las metodologías y la forma en la que como docentes nos debemos acercar a nuestros estudiantes
más allá del puro conocimiento, el cual cambia constantemente, ¿verdad? Sino el hecho de convertirnos verdaderamente en los educadores que este país necesita. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que con las opiniones de todos va a haber más tiempo para hablar. Lo que queríamos era un poco como presentar esto. Creo que la maestra Lisbeth ha dicho cosas también interesantísimas, el tema de pertinencia, el tema de metodologías, el tema de enfoques, el tema de la capacidad de acercamiento, el uso de las tecnologías eficientemente, son factores importantes. Yo voy a entregar estos resultados a la facultad y luego puede haber otros procesos más, porque esto ya está ahí. Y lo que yo los invito es que si alguien no la ha hecho, todavía hay tiempo, mándela. Esto no se va a cerrar, mándela y porque cada vez que entra uno, ahí está subiendo el análisis, ¿va? Entonces, mándela y algunos ya se dieron cuenta que la pueden ver también ustedes, los resultados. Entonces, porque la dejé abierta para que ustedes también miren qué dicen los demás. Me parece interesantísimo. Entonces, poderla tener. ¿Por qué se hace esto? Porque es que esto es público, no es un secreto. La educación es un acto público, no es un acto privativo o propiedad de alguien. Es público, y menos una encuesta donde yo le estoy pidiendo a usted que dedique un buen tiempo, como decía el maestro, invertir su tiempo y que encima de todo no sepa qué pasó ahí. ¿Ah? Esto no es una caja negra, es realmente algo público y por eso es que los resultados están ahí. Entonces pueden ustedes seguir analizando y podemos seguir viendo cómo se están dando los resultados. Bueno, después de todo este asunto, entramos un poco más al taller. Aquí estamos hablando ya de los consejos, digamos que me encontré esto en una página interesantísima, en Princeton, que tiene varios ahí ejemplos que por cierto les recomiendo. Consejos para un maestro impactante, dice. Y vamos a hacerlo rápido porque de último vamos a volver a poner esta cosa. Irradia alegría y paz. Interesante. No voy a hablar más de cada tema, sino lo voy a dejar abierto. Investiga cómo aprenden. Al inicio de clase, dale tiempo, diles lo importante que son tus estudiantes, conoce a tus estudiantes, denota que hay entusiasmo en tu clase, ¿verdad? Realiza algo inusual, haz algo distinto, mándales aunque sea un mensajito diferente, o vete al internet donde hay frases de motivación o mételes un video y para que algo inusual que no tenga que ver incluso con el curso, pero que les motive. Trata de individualizar la enseñanza, dedica tiempo para cada estudiante. No califiques mecánicamente, dedícale tiempo, ¿verdad? Cuenta una anécdota, una idea, trata con respeto y confianza. Logra que tu asignatura sea importante para ellos. Siempre estar de buen humor. Yo le digo a la gente, si se acaba de pelear con su señora, con su señor, no califiquen el GES, por favor. No califiquen. Si tiene una angustia, una preocupación, no califiquen el GES. Porque los que van a pagar esa molestia van a ser los pobres muchachos. Entonces, siempre estar de buen humor, cambie de metodología constantemente, varíe, mueva. Y yo recuerdo mucho una expresión de mi mentor, que era un jesuita, me decía, el maestro no es solo un puente entre el conocimiento y el aprendizaje, es un acróbata, me dice. Un acróbata, sí, se mueve con habilidad, salta, viene aquí, te desplaza, tiene agilidad para hacer esto, se mueve. Entonces es un maestro que tiene versatilidad, que cambia, que motiva a sus estudiantes. Dice, usa videos que muevan sentimientos. También podría empezar su curso presentando un video motivacional, un video reflexivo, un video crítico. Hágalo, anímense, anímense. Es importante hacerlo. Que valga la pena ir a la clase todos los días, y lo más complicado, que valga la pena abrir todos los días la página del GES. Que el muchacho, voy al GES y me voy con el maestro Carlos, me voy con Lisbeth, ¿no? Porque a ver qué hay de nuevo. Pero si no, ya sabía yo, lo mismo del curso.
¿verdad? Lo mismo otra vez. O aquellos que se ausentan y nunca les ponemos una nota. Mire, estoy preocupado, ¿qué pasó con usted? Tiene 3 tareas que no ha entregado. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Y se pasa el curso invisible. No llegó, no entregó. Y se queda ni siquiera 0, le pongo, aparece, ni siquiera me dio en el icono de donde nunca lo saqué. Como no entregó nada. Hay que meterse en esto. Siempre hay que estar de buen humor, motivar, fomentar la investigación. Esto es muy interesante porque lo que me encontré fue, y es lo que dice el documento, sí, pero el documento es una base. Investiga más temas. Busca otro, y si hay un documento que diga todo lo contrario a lo que yo te escribí, escribilo también, pero eso me va a bajar puntos. No te va a bajar puntos. Hay que mover eso, porque también falta mucho. Los muchachos a veces quedan con los documentos que uno les da, o esto. No, hombre, muévanse a más. Entonces hay que fomentar, incentivar la curiosidad, elogiar los logros de los estudiantes. Mire, esto es fabuloso y es fundamental. Hay que decírselos, hombre. Si el trabajo está bien hecho, ¿por qué no le voy a decir que está bien hecho? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto decir que es excelente? ¿A qué se malacostumbran usted? Después ya solo quieren excelentes. No, hay que decirlo. Usa diferentes métodos de evaluación, no solo evalúa de un sistema, evalúa de otro. Crea expectativas, fundamentalmente, crea expectativas. ¿Qué quiere decir? Va creando ideas diferentes, va permitiendo. Entonces, vamos a ver aquí, yo creo que ya nos traicionó aquí la tecnología. ¿Sí? Se congeló esto. Ahí está. Ahora se pasó. El rol del docente en un proceso de educación virtual. Bueno, este es el curso taller. Algunas cosas. La presencia de nuevas tecnologías en la información y la comunicación le dieron un cambio innegable a la educación. No es lo mismo. Esto modificó el concepto. Los que aprendimos en los años 80 con menos tecnología, hoy vemos, son saltos cualitativos impresionantes en materia educativa. Estamos viviendo una suerte de revolución en el impacto de nuevas tecnologías, no solo en economía, en política, en sociedad, en cultura. Todo se transformó profundamente y las formas de producir la riqueza, de interactuar socialmente, de definir las identidades y producir y hacer circular el conocimiento es diferente. Ya no es como antes que teníamos que aprendernos a leer los grandes libros, no, cambió todo. Hoy, si eres un buen investigador y manejas muy bien el internet, puedes sacar información impresionante, ¿verdad? Idealmente que la universidad en el futuro podría abrirnos la posibilidad de tener una página también para accesar a bibliotecas virtuales de otras universidades. UNAM tiene una biblioteca virtual impresionante que podría consultarse. Eso podría ser un recurso que a futuro la universidad podría introducir para los docentes, que pudiéramos tener acceso a ese tipo de informaciones. Eso es importante. Empecemos entonces nuestra reflexión. ¿El papel de la tecnología es muy importante como medio de transformación y saber de la cultura? Claro. A pesar de ello, la tecnología no, y aquí viene la primera cuestión, a pesar de ello, la tecnología no debe ser jamás considerada como un fin en sí mismo. Ok, no es un fin en sí mismo la tecnología. La tecnología es solamente una herramienta. La plataforma GES es una herramienta, no es más. No es un fin, sino es un instrumento novedoso, indispensable, para que lo que hagamos se difunda de una manera más amplia, más apropiada. O sea, lo que tenemos es un recurso que si lo sabemos utilizar, vamos a tener mejores resultados. Pero no es la esencia. La esencia es usted y sus estudiantes. Esa es la esencia. La esencia es la interacción que usted genera con sus estudiantes. Esa es la esencia. La computadora, miren cómo falla. Que esto, que se congelan, que el cable,
cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? El aprendizaje online, lo que cuenta en el aprendizaje online es la forma de motivar, no la cantidad de motivación. No es estar reforzando, es cómo motiva. Y yo diría algo más de motivación, no es la motivación lineal, estímulo-respuesta, ni la condicionante de estímulo-respuesta, estímulo-estímulo, sino es la forma en que entras a la persona, lo genuino que eres tú con el muchacho. No es una cosa preelaborada. Y la motivación no es como, ¿qué tanta motivación meto? Sino es, ¿cómo motivo? ¿Cómo construyo a la persona? Opinemos. ¿Qué pensamos de estas dos frases? Y en grupos de 3 vamos a irnos a la refacción. Y al regresar nos vamos a poner en grupos de 3 y vamos a construir un ejemplo aplicativo que haga vida este pensamiento. El aprendizaje online, lo que cuenta es cómo motivamos y no la cantidad de motivación. Eso es lo que vamos a hacer en grupos de 3, así rapidito. Eso es lo que vamos a trabajar cuando vengamos. Tenemos no sé cuántos minutos para la refacción.